Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy, 12 de febrero de 2024, les doy la bienvenida a un capítulo en el que estaremos celebrando 40 años de la muerte de un autor que no voy a decir que es el más grande, pero para mí sí lo es, porque pocos autores me han podido enseñar más, pocos autores me han mostrado más caminos, como lo es aquel argentino que se hizo querer por todo el mundo, como lo es Julio Cortázar. De hecho, quien no lo sepa aún, nuestro nombre, Paredro, sale precisamente de 62 Modelo para Armar, una novela de Julio Cortázar, porque acá nos tomamos muy en serio todo lo que propone Cortázar, lo que invita a hacer, su vida y todo lo demás, como ya se pueden haber dado cuenta. Así que para hoy queremos hacer un homenaje a través de la lectura de un texto que se llama Tan pronto Aurora. Una versión de este texto fue publicado en la versión online de la revista Granta en español en su sección Otley. Es el recuento de un momento que agradezco todavía, en el que pude conocer a Aurora Bernardes, compartir con ella un curso que dictamos en El Escorial a través de la Cátedra Vargas Llosa en el 2012-2013, ya lo escucharán ustedes, y compartir con ustedes lo que fue estar con alguien que en tantos aspectos definió a Cortázar y que nos permite entender lo que es esa aura cortázariana. Para mí, yo sé que muchos creen que Cortázar tuvo otros amores, pero para mí es indudable que al hablar de Aurora estamos hablando de la mujer de Julio Cortázar, y eso me parece que es suficiente motivo para honrarla a ella, para poder traerlo a él. Así que sin mayores preámbulos, bienvenidos a esta edición especial de Paredro a los 40 años de muerte del muy grande Julio Cortázar. Tan pronto Aurora. A comienzos de 2013 recibí un correo electrónico del escritor Carlos Granés confirmando mi participación como secretario del curso sobre Julio Cortázar que la Cátedra Vargas Llosa ofrecería en el marco de los cursos de verano 2014 que la Universidad Complutense y el Banco Santander anualmente organizan en El Escorial. Carlos me pedía que pensara en quién era la persona que en ese momento más sabía de Cortázar en España. De entre todos los profesores, editores, lectores frecuentes e infrecuentes, estudiantes de doctorado y de maestría que había conocido, cuyos intereses versaban sobre la obra cortázariana, no tardó mucho un nombre en salir a la superficie. No podía ser otro que Carles Álvarez Garriga, quien un año atrás había terminado junto con Aurora Bernardes la edición de los 5 tomos de correspondencia definitiva de Cortázar y había sido responsable también de la edición de Papeles Inesperados en el 2009, Cartas a los Jonquieres en 2010 y Clases de Literatura en 2013. Venía además en camino y quien en 2014 publicaría el precioso álbum biográfico Cortázar de la A a la Z. Tal cantidad de nuevo material de Cortázar, y no sobre Cortázar, porque éste siempre abunda, tal cantidad, decía, de nuevo material de su puño y letra, nos obligaba a proponer una nueva imagen del escritor argentino, una que surgía de su obra epistolar, casi tan extensa como su obra narrativa, poética y dramática. Al comienzo de Imagen de John Keats, una especie de biografía comentada con café sobre el poeta inglés, Cortázar lo pone en primera fila, comillas, simplemente me divierte ir paseándome por mi memoria del brazo de John Keats y favorecer toda clase de encuentros, presentaciones y citas. Eso era precisamente lo que Carles Álvarez venía haciendo con Cortázar, pasearse entre miles de cartas y visitarlo en sus momentos más íntimos de la caligrafía. Contar con tal invitado implicaba entrar en la cabeza del Cortázar histórico. Pero detrás de todo esto hay alguien más y podríamos invitarla, le dije para rematar la llamada telefónica. Si Carles conoce todo sobre Cortázar, Aurora Bernardes, traductora, editora y albacea universal del argentino, lo vivió. Ofreceríamos una conversación entre Aurora Bernardes y Mario Vargas Llosa,
quien tiene como compromiso inalterable participar en el curso ofrecido por la cátedra que lleva su nombre. Estarían en la misma mesa las últimas dos personas que vivieron de primera mano el boom latinoamericano, que tenían por entonces memoria para contarla. Carles confirmó su participación a los pocos días, pero en cuanto a Aurora, nos dijo que la cosa no iba a resultar tan fácil. Hacía más de 30 años que ella había decidido no conceder entrevistas y participaba muy poco o nada en eventos académicos o culturales. Era Carles quien se dedicaba a las itinerancias cortasarianas, participando en mesas y foros, mientras que Aurora trabajaba tras bambalinas el material cortasariano, dividiendo su tiempo entre un piso a pocos metros de la antigua plaza de Rius y Taulet barcelonesa, en pleno corazón del barrio de Gracia, y su apartamento desde hacía más de 50 años en París, en la Place du Général Bourret. Nos pidió unos días que no hicieron falta. Comillas. En principio ella no habla en actos públicos, pero quizá aceptará asistir como público. Estuvo hace un par de veranos en un curso sobre el humor que organizó Iwasaki en el Escorial y lo pasó muy bien, nos contestó Carles. Mejor dicho, en cuanto a la conversación ya iríamos viendo. Luego comprendería esta posible negativa no como un capricho de alguien apetecido por los medios, sino como un atributo de esa reserva que siempre la caracterizó. Esa reserva que sin embargo no tardaba mucho en romper, como una niña que encontraba espacio en la fiesta llena de adultos para sus juegos, pasajes y ritos. Nos decidimos por la incertidumbre. Si Aurora se animaba a participar en la conversación, sería así. Si al final se decidía a permanecer en silencio, se ofrecería una conversación con Carlos Granés. Ni siquiera se imprimió en los programas. Hoy, a casi 2 años de su muerte, recuerdo claramente la sensación de tranquilidad que esos días al lado de Aurora me brindaron. Guardo la foto en la terraza del Felipe II, bajo el largo toldo, mientras la mano de Aurora reposa en mi hombro. Julio Cortázar y Aurora Bernardes se casaron el 22 de agosto de 1953 en la alcaldía del Distrito 13 de París. Ofició la ceremonia un maître condecorado con banda tricolor en el pecho. Ya habían comenzado las fiestas de la 9ª conmemoración de la liberación de París. Asistieron como testigos el pintor y publicista argentino Lipa Bird y su esposa Esther Harsh, y la cena de celebración tuvo lugar en un restaurante chino de la calle Monsieur le Prince, a pocos metros del restaurante Polidor, donde sucumbieron, comillas, bajo la inmortalidad de un pollo al ananás que era verdaderamente Mallarmé, como le cuenta Cortázar a Eduardo Jonquieres en una carta escrita 2 días después. Aurora había atracado en costas francesas el 22 de diciembre. Cortázar llevaba 1 año en París, un año definitivo para el Julio Cortázar que Aurora Bernardes compartió y vivió en pareja. Había llegado en noviembre del 51, y esta llegada a la capital francesa supuso un momento de ruptura fundamental. Entre el primer viaje a París de Cortázar y el definitivo, para el cual contaba con una beca de estudios, le confiesa a Freddy Goodman. No quiero escribir, le dice, no quiero estudiar, aunque lo siga haciendo. Quiero simplemente ser de verdad, aunque ello lleve a descubrir que no soy nada. Cuánto mejor saberlo que seguir esta vida por mensualidades en Buenos Aires. A pesar de las ilusiones, la llegada fue definitivamente triste. El descarnado invierno de 1951 no le dio la mejor bienvenida, y además la lejanía entre la residencia de estudiantes, ubicada en la Cité Universitaire, y Saint-Germain y Saint-Michel, centros obligatorios de la errancia bohemia, lo obligaban a tomar trenes cuyos horarios poco o nada permitían disfrutar de la noche. Hasta ahora creo que me duele París, le escribe a María Jonquieres en noviembre de ese mismo año. Aquí hasta la tristeza se vuelve una actividad estética, le dice de nuevo 3 meses después. Aurora ya se había graduado de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, porque era filósofa, confesó en alguna sobremesa, aunque por fortuna no se le notaba, remató. 1 mes antes de la fecha de partida,
Cortázar se decidió a terminar su relación de manera definitiva con Aurora. Tuve el valor de hacerme las preguntas esenciales y salí limpio de la prueba. Pude hablar, pude decirle a Aurora lo que tenía que decirle y pude venirme a Francia sin ninguna esperanza, pero con una serenidad que era por sí sola una altísima recompensa a mi cariño. El mismo orgullo solitario del que habla en 1950 en una carta a Aurora desde un tren entre Ravenna y Padua. Comillas. A ratos me siento un poco solo y preferiría compañías que han sido magníficas. Después me vuelve el orgullo y me siento muy bien. Cierra comillas. El Cortázar de la primavera de 1952, sin embargo, sufre un cambio determinante. En alguna entrevista define su llegada a París como su camino de Damasco. Pocas comparaciones resultan tan determinantes, porque lo que Cortázar aprende en París es a ver, como el personaje bíblico que recupera la visión 3 días después de la caída del caballo. Esa, comillas, actividad estética, comillas, que le menciona lúgubremente a María Jonquieres, habría de convertirse en un constante entrenamiento de la mirada, gracias a la violenta y magnífica primavera de 1952. París se convirtió en, comillas, una inconcebible barbaridad. La sola idea de quedarse encerrado en una pieza resulta impúdica, le escribe a Eduardo, de modo que la vagancia es, como la poesía, un lujo necesario, cierra comillas. Gracias a sus paseos primaverales, París se convierte en, comillas, el punto donde la placa del microscopio se vuelve de pronto nítida, después de tanta vida pasada en el ajuste minucioso del lente, cierro comillas. Se convierte en el lugar donde ocurren las transformaciones del alma. Dice, no dura más que un segundo, pero en ese segundo veo. Veo lo que yo tendría por hacer si no fuera tan incapaz. Veo lo que espera del otro lado de esto que llamamos realidad. Cierro comillas. Resulta sorprendente comprobar que desde esa primavera de 1952 se gestaba el tema central de Rayuela, las diferencias entre Oliveira y la maga al observar y comprender el mundo. En febrero de 1952, Cortázar sabe que debe evitar que, comillas, los conceptos me escamoteen las vivencias, cierro comillas, es decir, evitar que una experiencia siempre exija ser explicada de manera lógica y racional. Abre comillas. Es horrible advertir cada minuto cómo las facultades intelectuales avanzan sobre las intuiciones puras, tratando de esquematizar el mundo. Cierra comillas. Oliveira, luchando contra estas mismas amenazas, comprenderá que París es un mandala que hay que recorrer sin dialéctica, un laberinto donde las fórmulas pragmáticas no sirven más que para perderse. Entonces un cogito que sea como respirar París, entrar en él dejándolo entrar, neuma y no logos, como ya lo narra en el capítulo 93. Cortázar ya luchaba contra los encasillamientos racionales que obstaculizaban su comprensión del porqué de las cosas y aspira, ya desde entonces, a la posibilidad de poder vivir el mundo como lo hace la maga, a partir de la intuición y de la experiencia inefable. En esta búsqueda de París, Cortázar se encontró a sí mismo. Caminar en París, dice en una entrevista, significa avanzar hacia mí mismo, pero es imposible decirlo en palabras, cierro comillas. Cortázar aprende a mirar, llegar a lo que André Breton llamó el ojo salvaje, para poder comprender lo necesario y lo vital. Gracias a esta experiencia tan perpleja y llenadora, fue que descubrió precisamente lo que más falta le hacía. Le escribe a Eduardo. Aquí tuve 1 año y medio para vivir a mi gusto, y en ese 1 año y medio no sentí de veras más que el duro vacío de su ausencia y la esperanza de que alguna vez vendría. Ya ves, contra mis más ahincadas previsiones, esta ciudad donde todo es posible me ha servido para mostrarme, un poco tarde, es cierto, la sola cosa necesaria. Y esa cosa necesaria
era la profesora de secundaria y traductora Aurora Bernardes. Ahora puedo recordar, sin exageración alguna, que las condiciones en las que conocí a Carles y Aurora no estuvieron exentas de magia, aquella que recuerda que a veces en medio de la vida cotidiana se abren grietas y ocurren cosas extraordinarias. A Carles lo conocí a través de un compañero del doctorado, Pere Canal, un hombretón que parecía forjado con arcilla catalana, con una voz gutural tan grave que cuando reía los árboles parecían sacudirse. Coincidí alguna vez con él en clase de Victoria Cirlot sobre el surrealismo y el misticismo sufí. Por esos días me pasó un agudo, aunque descabellado artículo en el que sostenía que Rayuela se basaba en un poeta jamás mencionado dentro de la novela, cuyo texto central nunca veía las páginas de la novela y que para nosotros resultaría siempre un absoluto desconocido, puesto que jamás sabríamos quién era. Años después, en el Escorial, me enteré de que Carles y Aurora llamaban a Pere el cabalista. Según Carles, Aurora siempre sacaba estos apodos que traían de cuajo alguna anécdota. Luego de charlar el artículo, Pere me contó que durante el verano trabajaría donde siempre, en un café casino de su pueblo, cuyo nombre nunca logró recordar, y que siempre pasaba también los veranos allí un tal Carles Álvarez, editor de las cartas de Cortázar, y que hacía un par de días le había contado que pronto lo visitaría Aurora Bernardes. Pere insinuó que podíamos conocerla, tomarnos un café y, claro, preguntarle sobre Cortázar. No sé si le creí. Nunca supe si se trataba de otro impulso de éxtasis panteísta, o si exageraba en los detalles y fechas, pero el caso es que nunca me entusiasmé, nunca acepté la invitación. Puede ser que resultaba un tanto misterioso y descabellado que yo, con apenas año y medio en Barcelona, hubiera dado justo con la persona que me llevaría a conocer estas cercanías cortasarianas. Fue meses después, en el café del Hotel President de la calle Muntaner de Barcelona, que supe que no se trataba de ninguna invención alquimista. Al subir las amplias escaleras que llevaban al café, nos esperaban en el sofá Carles y Aurora. Él tomando un café negro, ella una tisana. Nos recibieron con una gran sonrisa que rompió la lúgubre luz decembrina. La vida y las experiencias cotidianas de Julio Cortázar nunca estuvieron exentas de encuentros y coincidencias extraordinarias, únicamente comprendidas a partir del extraordinario cotidiano maravilloso del surrealista Luis Aragón. De allí, por supuesto, la temática de los cuentos, porque lo que pretenden y pretenderán siempre es cambiar la realidad del lector hacia la posibilidad de lo maravilloso. Solo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico, dice en el cuento y sus alrededores. Pero es necesario que lo excepcional pase a ser también la regla, sin desplazar las estructuras ordinarias entre las cuales se ha insertado. Cierro comillas. Esto creo que explica la coincidencia que estoy a punto de contar y que ahora encuentro determinante en mi recuerdo de Aurora. 3 años después del encuentro en la calle Muntaner, Carles fue jurado de mi tesis doctoral. Y luego del almuerzo que le corresponde al nuevo doctor ofrecer a sus jurados, no lo volví a ver. 4 años después, y un par de meses antes de nuestro regreso familiar a Bogotá, nuestros vecinos Ángela y Albert nos invitaron un fin de semana a un chalet alquilado en la comarca del Bajo Ampurdá. En el camino nos detuvimos en una antigua colonia industrial, cuyo nombre nunca logro recordar, y caminamos sus calles hasta que decidimos detenernos en una terraza. Pasados unos 5 minutos salió por la puerta grande y azul de la terraza Pere Canal. Nos reconocimos enseguida y entre abrazos le dije: «Si estás acá trabajando, aquel», dije señalando a la mesa de atrás, «no puede ser otro que Carles Álvarez». Se levantó delante de un árbol que en realidad era un seto gigante y al darse vuelta comprobé que efectivamente lo era.
Estuvimos toda la tarde caminando bajo la guía de Carlas, quien al final del recorrido nos invitó a su casa. Para remate cortasariano de la jornada, nos contó que no fue sino hasta después de comprarla que se enteró de que ésta había sido la casa del antiguo librero del pueblo. Este encuentro, únicamente descifrable con el azar cotidiano de André Breton, me llevó a conocer a Aurora Bernardes. La gran mayoría de las cartas escritas por Cortázar entre el 23 de diciembre de 1952 y junio de 1968 tienen una particularidad. Aurora Bernardes está presente en todas. Saca la cabeza entre cualquier renglón, mete la cucharada en la mitad de cualquier frase, se interpone entre cualquier discusión que Cortázar esté librando con su destinatario. Sabemos cuándo está y cuándo no está, y de qué manera está cuando se ríe, entre líneas. Aurora, que todo lo siente y lo juzga con tanta fineza, encuentra aburrido a Marcel Marceau e inaguantable a Barrault, dice en una carta. Aurora tuvo mucha fiebre y el médico le encontró el hígado muy inflamado. Hubo que darle una medicación muy intensa y la pobre pasó 3 días con una jaqueca atroz, dice en otra. Esa tarde supimos Aurora y yo lo que es capaz de hacer París en el dominio de las cosas pequeñas o consideradas pequeñas, dice en otra. Con Aurora subimos al monte Salève, al cual se llega por medio de un vertiginoso teleférico. Y en otra, ayer el fachino que me robó 200 liras por llevarme 3 valijas unos pocos metros rescató su robo llamándome reverendo. Aurora se tiraba al suelo de la risa. También aparece Aurora mientras pasan hambre y demás penurias económicas traduciendo los cuentos completos de Poe, particularmente las aventuras de Arthur Gordon Pym, en Roma, en que se sucumben a los recursos heroicos de la miseria, desechando de inmediato el acostumbrado canibalismo. Comillas. Aurora opinaba que era demasiado chiquita para alimentarme mucho tiempo, y en cuanto a mí, soy un montón de huesos, y realmente no le hubiese dejado mucho para comer. Cierra comillas. O también de las veces que la UNESCO llamaba a Aurora para trabajar como traductora, siempre advirtiéndole que el reglamento lo prohibía dado su relación con Cortázar, también traductor del mismo organismo. Pero a pesar de que el reglamento lo prohibiera, la llamaban siempre, advirtiéndole de nuevo, eso sí, que el reglamento lo prohíbe. Comillas. Y poco a poco ella y yo empezamos a vislumbrar una hiperrealidad o infrarrealidad unesquiana, un sistema de leyes según el cual Aurora trabaja porque el reglamento lo prohíbe. Cierro comillas. A pesar de que Aurora Bernardes no concedió una sola entrevista, no hace falta ya reprochárselo, porque es un personaje vivo en las cartas, y parece como si las hubiéramos leído todas para poder conocerla. A partir de julio de 1968, extrañamos a Aurora en la correspondencia como extrañamos a los personajes que nos abandonan a lo largo de una novela, y echamos en falta que el novelista hubiera decidido tomar tal o cual decisión que los llevó lejos de nosotros. Vargas Llosa ha contado de la carta que recibió de Cortázar, justo después de que hubieran compartido en compañía de Aurora un mes en Atenas como traductores de la UNESCO. En la carta le dio la noticia que jamás imaginó. Comillas. Tu sensibilidad te habrá hecho advertir, en Grecia, que no hay nada ya entre Aurora y yo. Nos estamos separando. Cierra comillas. Semanas atrás Vargas Llosa le había confiado a su esposa la verdad que había descubierto en Atenas. Comillas. El matrimonio perfecto existe. Es el de Julio y Aurora. No he visto nunca una inteligencia y compenetración igual en ninguna pareja. Tenemos que aprender de ellos, imitarlos. Cierra comillas. Para ese momento Cortázar había comenzado tal transformación en la manera de vivir su vida que incluso Chichita Calvino alguna vez admitió que se trataba de un mutante. La revolución cubana y el aire de renacimiento que ella obligaba habían causado ya profunda mella en Cortázar, mientras que Aurora nunca sintió tal devoción. Carlas
alguna vez me contó que cuando Cortázar le dijo a Aurora que lo habían vuelto a invitar a Cuba, ella contestó que para qué volver, si ya habían conocido las fábricas de tabaco. Cortázar de un momento a otro se vio solo en la empresa vital que ya lo había seducido, convirtiéndose en un abanderado de la revolución. Conoció a alguien más en un viaje a Cuba, y ese alguien ya estaba también embarcada en la aventura cubana. La revolución, a secas, supuso un rejuvenecimiento de Cortázar, y Aurora no andaba para esas regresiones. El cambio en Cortázar resulta tan determinante que le dice a su amigo Paul Blackburn, en enero del 68, «Estoy cansado, confuso, bastante angustiado por muchas cosas que pasan en el mundo y sobre todo por mis obligaciones frente a esas cosas que pasan en el mundo. No sé todavía qué voy a hacer o en qué me voy a convertir, pero hay un Julio que se ha muerto y otro que todavía no ha terminado de nacer». 1968, 5 años después de la publicación de Rayuela. Lo que sucedió a la ruptura entre Cortázar y Aurora es un episodio triste, que implica cartas por firmar y por enviar al abogado Maître Jean-Jacques Ploquin, justificando un inventado motivo, para así solicitar el divorcio ante el gobierno francés. En una carta de diciembre de 1972, en una carta, me atrevo a decir, antipática, Cortázar le dice que coincide con ella en no llevar a cabo un divorcio en que alguien ataca au tort d'un seul des époux, acusándolo de adulterio y otras faltas por el estilo. Lo que pactan es que Aurora, o lo que pactan que dirán en realidad, es que Aurora, ante las reiteradas ausencias en el hogar por parte de Cortázar, decidió viajar de regreso a Buenos Aires. Cortázar, al regresar de un viaje y no encontrarla en casa, solicita el divorcio alegando abandono del hogar por parte de Aurora. Un episodio a todas luces triste. Comillas. En todo esto no habrá la menor referencia de tipo adulterio, sino simplemente que mis costumbres erráticas son inaceptables para vos. Cierro comillas, le escribe Cortázar a Aurora. Para evitar que a Aurora le tome mucho tiempo escribir las cartas de atestación y demás documentos, Cortázar se las envía ya escritas para que ella no tenga más que pasarlas de nuevo. Esperar que Aurora escriba es como pedirle fresas a una higuera, dice en alguna ocasión, y a ella misma, ya en 1949, la había nombrado Musicien du silence, música del silencio. Aurora se demoraba meses en responder y enviar los documentos, y cuando finalmente Cortázar los recibe, se da cuenta de que fueron mal redactados o que ella no había seguido sus instrucciones. Me duele tener que volver sobre el asunto, le escribe en junio de 1973. Pero si no se tratara de vos, pensaría que te distraes deliberadamente, y en cambio sé de sobra que te dormís encima del mate o de las novelas de la baronesa de Orczy y dejás correr los días, especie de lirón lleno de pelusa. Cierro comillas. La separación, a pesar de la decisión del nacido revolucionario, no se supone fácil en momento alguno. A Manuel Antín le escribe en 1969, comillas, «No te molestes por mis largos silencios. Ya has de saber que mi vida no ha sido fácil en estos últimos años, que Aurora y yo andamos separados, que muchas cosas me arrastran a otros tantos vórtices de los que salgo como el personaje de Poe que se metió en el maelstrom. Pero sobrevivo, soy el de siempre, escribo lo más y mejor que puedo, y trato de darle a los pocos años de vida útil que me quedan su exaltación y su hermosura». Cierro comillas. Un año después le vuelve a contar, comillas, «He vivido malos tiempos. Mi separación con Aurora y sus múltiples secuelas en el plano personal y moral me llevaron a un tal grado de fatiga y de neurosis que incluso el viaje a Londres fue una fuga de la casa». Cierro comillas.
2 años más tarde, regresa la relación Cortázar-Bernardes. Las cartas atestiguan el nuevo estado, que jamás supuso una separación definitiva, sino más bien una especie de perenne adoración. Comillas. Gatita, te acaricio muchísimo ese pedacito que tenés entre la nariz y la boca. Cierra comillas. En 1975. Comillas. En cambio, sueño con vos y como, pero nunca en la ciudad, por suerte. Cierro comillas. Y luego de una fuerte neumonía en 1978, desde La Habana, le confiesa, comillas, pensé mucho en vos, tuve noches y fiebres de sobra para sentirte a lo lejos y cerca, y dialogué horas y horas. Hasta soñé que te habían condecorado con la orden del UNICEF. Vos decime si son cosas de hacer. Cierra comillas. También podía ser grosero. Fíjate bien, porque no es gratuito. Comillas. Usted era buena, se portaba bien, crecía incesantemente en estatura moral y hasta material, y le dedicaba una sonrisa al loco distante que le escribe y que la quiere. Cierra comillas. Lo que resulta más juguetón, sin embargo, son las diversas maneras como Cortázar llamó a Aurora a lo largo de su vida, que jamás dejan de entrañar una especie de nostalgia poética. En algún momento de la década de los 50 se refirió a ella como Gotita, y de allí surgió Glop o Auroglop. Luego los apodos saltan por doquier. Topotita fiacuna, Topotita ojerosa, aunque resplandeciente. Monona, Mocosita mona, Pajarraquita bronceada, Gurrumina estruendosa, Topotita querida, Gusanito, Oruguita cautelosa, Pichón de roble, Aurorísima. Pero es la última carta que Cortázar le escribe a Aurora, la que, leída ahora, resulta más sorprendente de todas, como una especie de despedida sin saberlo, que calará por siempre en la memoria compartida del matrimonio Cortázar-Bernardes. En julio de 1983, Cortázar estaba preparando un peligroso viaje a Managua en compañía de Sergio Ramírez. Corría el riesgo de no regresar. Le escribe a Aurora, comillas, no te preocupes, si de mí depende volveré, pero es mejor prever lo imprevisible, cierra comillas. Ya en diciembre de 1982 la había declarado heredera universal de sus obras, pero la última carta se refiere a algo que nada tiene que ver con asuntos administrativos. Su última esposa, Carol Dunlop, había muerto en 1982. Cortázar le pide a Aurora, en esa última carta, que si llega el caso de tener que ocuparse de las cosas de su casa, que hiciera lo siguiente, comillas. En el cuarto de trabajo de Carol hay un classeur, un archivador, con varios cajones. En los 3 o 4 primeros hay papeles que vos destruirás. Y sobre todo hay fotos que solo vos debes ver y destruir. Muchas fotos de Carol desnuda, fotos que quiero guardar para mí porque fueron momentos de amor y belleza. No las destruyas sin mirarlas, porque comprenderás lo que fueron para ella y para mí. Solo vos debes verlas. Será como si yo mismo las mirara una vez más. Cierro comillas. En la edición de Último Round, terminado en 1968 y publicado en 1969, es decir, el primer libro publicado sin Aurora, Cortázar ya había dejado ver esta íntima relación entre los dos, su naturaleza primigenia e idéntica. En la primera edición que Cortázar le regaló a Aurora, le anotó la siguiente dedicatoria. Vos que no quisiste este libro,
Vos de todos modos lo leías y me comentabas. Vos siempre, vos sola, vos yo. El final no supuso diferencia alguna. A finales de 1983, de paso por París rumbo a su casa de verano en Deya, Aurora vio tan delgado a Cortázar que pospuso su viaje y lo llevó a vivir con ella a su casa de antaño, en la Place du Général Bourret. Allí se dedicó a darle la sopa y a cuidarlo durante los últimos meses de su vida. Durante el primer mes gana 10 kilos, pero no resulta suficiente. 2 meses después, en compañía de Aurora, Cortázar moriría entre agudos dolores y dosis inacabables de morfina en el hospital de Saint-Lazare en París. Eso ocurrió hoy, hace 40 años. Su cuerpo desde entonces reposa en el cementerio de Montparnasse, a 30 metros de la tumba de Charles Baudelaire y a 15 de la de César Vallejo. Está acompañado por Carol Dunlop y por una escultura que recrea la última ilustración de Silvalandia, realizadas todas para el libro por su gran amigo Julio Silva. El título del último capítulo es Despedida entre sonrisas. Ahora también reposa con ellos Aurora. Le habían asignado una habitación con un pequeño balcón desde el cual se abría ese seco y boscoso paisaje del Escorial, revelando al fondo Madrid por entre los pinos y las hayas. Había llevado una maleta pequeña que Carlas dejó encima de la cama, mientras que Aurora desde el balcón hablaba sin parar sobre lo bonita que era la habitación que le habían asignado, y había algo de alegría infantil en esa mirada y esa sonrisa que salía amplia y sonora cuando estaba feliz, que sin exagerar parecía estarlo casi todo el tiempo. Le dijimos que volveríamos en 1 hora para bajar a almorzar, y si no recuerdo mal, o si no exagero, cuando se lo dijimos ya había sacado de la maleta el vestido nuevo que había comprado para la ocasión. Detrás de la bolsa que lo protegía se alcanzaba a ver rosado con imágenes que revoloteaban por toda la tela. Lo mostraba como la adolescente que intuía que su compra había sido la correcta y que lo luciría como ninguna. Ya en el corredor del hotel, acompañando a Carlas hasta su habitación, me dijo entre resignado y aburrido que Aurora le había obligado a comprarse un traje, porque si vas a almorzar y a hablar con Mario, tenés que llevar un traje. Bajé a buscarlos de nuevo hacia las 4 de la tarde, y junto con Carlas fuimos hasta la habitación 414 y nos abrió de inmediato una aurora radiante. Detrás suyo se alcanzaba a ver la alta ventana que daba al pequeño balcón, y el sol del verano entraba con tanta fuerza que por un instante me pareció ver únicamente su silueta. Llevaba una blusa y falda del mismo color rosa, con un pattern que dejaba ver pequeños paraguas, zapatos, flores y conchas de mar en diseños que le daban un aire primaveral. No dejé de notar que llevaba como complemento una pequeña cartera de cuero claro que tenía ya colgada. Se la había colgado antes de nosotros golpear, es decir, que nos estaba esperando casi detrás de la puerta. En la cartera no llevaba el estuche de sus gafas, que ni siquiera bajó a la sala del almuerzo, y no me imagino qué más hubiera podido necesitar. Creo que en realidad no llevaba nada allí. Quería simplemente llevar el bolso porque le salía bien con el color de su piel y con el de su vestido. Caminamos el largo corredor y nos detuvimos frente al ascensor, donde les pedí que se hicieran un poco hacia atrás para sacarles una foto. Aurora está cogido de gancho de Carlas, a quien le llega apenas a los hombros, es decir, sus hombros le daban en las costillas. Su mano derecha se deja descolgar del antebrazo de Carlas, mientras la otra mano sujeta la cartera desocupada. La sonrisa de los dos auguraba una tarde espléndida. Desconocíamos, sin embargo, si Aurora se animaría a hablar con Vargas Llosa. La sala donde se llevaría a cabo la charla estaba abarrotada. Vargas Llosa, puntual, sin importar la cantidad de gente que lo rodeaba y prácticamente empujaba, esperó de manera estoica hasta que un periodista le pidió dirigirse a la sala conjunta para hacerle una serie de fotografías. Mientras entraba al salón,
Al fondo del corredor se podía ver a Aurora llegando, acompañada de Carlas, con su cartera vacía colgada de su hombro izquierdo. El tiempo que tomó las fotografías fue el mismo que a Aurora le tomó instalarse en la mesa central, mientras le decía a Carlos Granés, comillas, solo diré lo que tenga que decir, nada más, cierra comillas. Que se sentara allí, sin embargo, no garantizaba absolutamente nada. Por cortesía podría acompañar a Vargas Llosa, por respeto a nosotros podría instalarse allí para las fotos, pero nada de eso nos dejó convencernos de que se había decidido a hablar. A los pocos minutos entró Vargas Llosa al salón. Se hizo un silencio repentino y caminó entre las sillas y personas que aún buscaban dónde sentarse. Apenas tomó asiento al lado de Aurora, Carlos Granés presentó a nuestros invitados agradeciendo especialmente a Aurora y a Carles por acompañarnos, sin mencionar, por obvios motivos, si Aurora participaría o no de la conversación. Vargas Llosa tomó la palabra y con esa manera suya de hablar en la que se le escuchan las comas, los puntos seguidos y los paréntesis, comenzó un perfil de la familia Cortázar Bernardes que lo recibió hacia 1959 en su apartamento de la plaza del General Bourret, que por cierto ya había leído y alabado enormemente Los Cachorros. No comenzó a decir esto sin antes decir en alta voz, y reconociendo que quizás a su compañera de mesa no le agradaría escucharlo, que Aurora Bernardes era una de las personas más inteligentes que había conocido en su vida, no por la cantidad de conocimiento que había adquirido a lo largo de los años, sino por su particular y personal visión de la literatura, que se traducía en pasión de vida y arte. Contó que estar cerca de Aurora y Julio era aprender y sentir que la vocación por la literatura valía la pena, al igual que su estilo de vida, que se veía enriquecido por esta misma. Ser invitado a cenar a casa de los Cortázar fue para Vargas Llosa la felicidad. A pesar de tener una vida privada y defender su privacidad, lejos de los intelectuales que se volcaban hacia lo público, los Cortázar Bernardes vivían ese mundo fascinante que habían creado para sí, muy distinto al que luego Cortázar viviría a partir del 68, por supuesto, que manifestaba en la realidad todo lo que uno creía entrever en los cuentos de Julio Cortázar. El apartamento de Cortázar y Aurora en la década de los 60 era en realidad una especie de portal hacia un mundo distinto, aparte de la común realidad que daba la bienvenida con una pizarra donde colgaban recortes de hechos insólitos tomados de diarios y periódicos. Insólitos, es decir, que se abrían espacio en la cotidianidad y traían un mundo extraño y particular. Pasar horas con ellos era entrar, decía Vargas Llosa, en un mundo distinto, diferente, mucho más intenso, inteligente e insólito que el mundo del que salía cuando entraba al apartamento y al que regresaba cuando cruzaba de nuevo la puerta. Vargas Llosa cerró su retrato de familia volviendo sobre una pregunta que desde hacía mucho le había dado vueltas en la cabeza, pero que nunca se había atrevido a hacer Aurora. Le preguntó: ¿por qué una persona con ese enorme amor por la literatura, a la que tú tanto como Julio has dedicado tu vida, por qué alguien que hizo de la literatura eso que decía Flaubert, su vocación, su manera de vivir, por qué, además de traducir, no has escrito o no has querido publicar lo que has escrito? Le preguntó Vargas Llosa a Aurora. Pasaron varios segundos mientras que Aurora salió de su mirada ensimismada, en realidad concentrada, porque se le dificultaba mucho ya escuchar, y se acomodó en su asiento mientras que estiraba la mano alcanzando el micrófono que ya alguien le había acercado. Su cara no parecía pretender emoción alguna. Sonrió repentinamente y contestó: bueno, lo primero que quiero decir es cuánto me hubiera gustado conocer a Aurora y a Julio. El público rompió en carcajadas. Aurora en una risa sincera, que siempre le hacía llevarse las manos a la cara, como si estuviera avergonzada, como si dentro de la picardía sintiera también algo de bochorno. Carlos y yo también nos reímos,
Y sí que lo hicimos, comprobando entonces que Aurora se había sentido en confianza. A las risas la siguió un aplauso, que hizo que Aurora se tapara aún más la cara. Volvió de nuevo sonriente. Y dijo: ¿Cómo me hubiera divertido yo con esos dos y con ese chico que había escrito unos cuentos formidables y que llegaba como un adolescente a una casa donde se oía recitar el Cid que estaba dando Gerard Philippe en el teatro? Era realmente un escenario especial. Fue un lento despegue de la memoria mutua, en el que pude reconocer sin esfuerzo alguno la Aurora de las cartas, la que aparecía de un momento a otro, a veces sin siquiera seguir la corriente a lo que Vargas Llosa le preguntaba, y sonreía con la picardía de contar lo que quisiera, y nada más. Confesó que recientemente había releído la correspondencia completa de Damián Bayón, y como si no fuera poco, también había releído hacía poco nada más y nada menos que Adán Buenos Aires. Esa misma tarde, mientras cenábamos, se preguntó en voz alta cómo es que nadie había traído a colación Paradiso de Lesalama Lima durante la conversación. Fueron 3 veces las que contradijo a Vargas Llosa en esa hora que tomó el evento en el aula número 11 del Hotel Felipe II del Escorial. La primera vez fue cuando Vargas Llosa dijo que Cortázar, en sus primeros años, había sido un escritor ajeno a la vanidad. Falso, replicó Aurora. Una vez me dijo: yo soy el que mejor empaca libros, haciendo referencia a su primer trabajo como empaquetador de libros en París, que llevaba de un lugar a otro en su Vespa, la misma que luego nos permitiría leer La noche boca arriba. Luego Vargas Llosa se refirió a ese tema tabú que tantos cortasarianos y biógrafos reconocen. Cortázar me dijo que la maga eres tú. Otras personas han encontrado otra maga, pero es falso. Tú eres el modelo, por lo menos en la década de los 50 y 60. Aurora fue categórica. No lo creo para nada. Más acertado ese otro modelo que la gente encontró. Lo que ocurrió es que, como no sabía español, confundió la palabra maga con bruja. En otro momento, Vargas Llosa dijo que el gran éxito de Cortázar estaba en sus cuentos y en la manera como había logrado reducir la alta cultura al habla popular, trayendo la oralidad como un estilo determinante. No, dijo Aurora, la oralidad no es un estilo. La oralidad es relativa, Julio. Yo creo que es una oralidad de escritor. No es un registro, es una realidad escrita. Parece la realidad, pero no es al pie de la letra oral, sino escrita. Creo que nadie más se dio cuenta de este lapsus de nombre, en el que llamó a Mario Julio, y estoy seguro de que ni siquiera ella o Vargas Llosa lo notaron. Pero yo sí. Fue como haber regresado a la casa de la Place du Général Boret. Horas más tarde estuvimos cenando a pocos kilómetros del hotel en el restaurante Horizontal, donde brindamos en voz alta y ella ordenó un filete de merluza acompañado de una copa de vino blanco. En la mitad de la cena comenzó a preguntar por sus anteojos que no había encontrado para leer el menú del restaurante. Aunque no lo convirtió en una reiteración, de vez en cuando volvía a preguntarse en voz alta dónde podrían estar. Al regresar al hotel, acompañé a Aurora hasta la puerta de su habitación. Tomamos el elevador hasta el 3er piso. Antes de girar a la derecha por el corredor, vi sus anteojos y estuche encima de un mueble que a duras penas habíamos visto durante la víspera. Nunca supe cómo fue que llegaron hasta allí. Ella, sin embargo, lo asumió con una naturalidad asombrosa, como si hubiera sido un elemental y siempre esperado acto entre la rhabdomancia y el objet trouvé. A los pocos días, ya todos de regreso en Barcelona, la vi por última vez en la plaza de Rius y Taulet, en compañía de su inseparable Carlas y de Juan Gabriel Vázquez. Al despedirme para tomar mi avión a Bogotá, no me cabía la menor duda de que la volvería a ver. Carlas me había contado de que una vez, out of the blue, Aurora lo había llamado hacia las 10 de la noche. Él, apurado, quiso saber si había ocurrido algo. No, nada, dijo ella, es otra cosa.
¿Qué puede ser, Aurora?, preguntó él. Es sencillo, contestó. Llamo a preguntarte si no te importa que viva 100 años. Me quedan apenas 6. No será mayor problema. Pero quería saber si eso está bien con vos. Como ya para este punto final se intuye, esa fue la última vez que la vi. Aurora murió el sábado 8 de septiembre de 2014. También cumplirá 10 años este 2024. Sin terminar de despertar, tomé el computador. Los niños debían estar donde mis suegros, porque recuerdo un extraño silencio que no correspondía a un sábado matutino. No tardaron en aparecer las necrológicas firmadas por Juan Cruz y Julia Santamana. Antes de comenzar a escribirle un mensaje a Carlas, me vi llamándolo a su teléfono móvil. No fueron más de 3 timbazos. Su voz, a pesar de notarse lejana, desprendía una aparente tranquilidad ante la noticia. Estoy en París, me dijo. Aurora ha muerto a las 8 de la mañana. El informe oficial del hospital de Sainte-Anne dictaminó su muerte a las 8:25 am. Se tropezó bajando las escaleras de su dentista en París y sufrió un golpe a raíz de la caída. Ya le había dicho a Carlas en más de una ocasión que las escaleras de su dentista eran demasiado empinadas. No sería que alguna vez se cayera. En realidad no sabía qué decirle a Carlas. Aún recuerdo el pudor y la vergüenza que sentí al darme cuenta de que se me había quebrado la voz mientras le reclamaba que ella le había prometido vivir 100 años. ¿Cómo podía ser que se me encharcaran los ojos si apenas la había visto 3 veces en mi vida? Le dije que me sentía terriblemente triste. No, de eso nada, me ordenó Carlas. Ha muerto completamente tranquila luego de 2 días de coma. Esto era lo que más quería, que llegara el momento sin darse cuenta. Aurora Bernardes, traductora inconclusa del cuarteto de Durrell, de 13 libros de Calvino, de libros de Paul Valéry, Albert Camus, Sartre, Bowles, Salinger, Simone de Beauvoir, Nabokov, Bradbury, Flaubert y Michaud, entre tantos otros, fue sepultada en el cementerio de Montparnasse, en París, a los 94 años. Nació el 23 de febrero y con ella murió también una magia cortasariana. En 1954, desde una pensión de Roma, cuya ventana mostraba a lo lejos la casa donde murió John Keats, Cortázar le escribió a Eduardo Jonquieres, comillas, «Hoy es 23 de febrero, día muy profundo para mí, porque es el aniversario de la muerte de Keats, tan cerca de aquí, al lado mismo, y es el cumpleaños de Aurora, que nace el día de esa muerte, órficamente, acaso, transmigratoriamente». Y acá no puedo dejar de contarles, queridos oyentes, que hoy, precisamente hoy, 12 de febrero, que murió Julio Cortázar, es precisamente el día del cumpleaños de mi primer hijo, Pedro. El pasado verano, la Cátedra Vargas Llosa ofreció un curso sobre vanguardias iberoamericanas, en el cual nos volvimos a encontrar todos los que hemos estado allí durante los últimos 2 veranos. Quienes desde el curso sobre Cortázar no se pierden la cita, recuerdan a Aurora con una sonrisa. Y de repente me entra la idea de que en realidad todos estábamos allí y estaremos verano, así como estamos acá, para evocarla. Texto escrito entre Bogotá y El Escorial, entre septiembre de 2014 y febrero de 2016.